veía una teoría que se llama la sopa primordial, la teoría de la sopa primordial. Y esta se centra que la vida surgió a partir de moléculas simples, que en condiciones adecuadas de la Tierra primitiva se combinaron para formular moléculas orgánicas complejas como aminoácidos y proteínas. Dice, así se empezó a originar la vida, de moléculas simples, moléculas que ya existían, moléculas que ya estaban, se empezó de ahí a originar la vida. Pero también viene otra teoría que se llama de las fuentes hidrotermales. Esta teoría de las fuentes hidrotermales, dice que la vida comenzó en el fondo del océano, cerca de una chimenea hidrotermales, de chimeneas hidrotermales, grietas en el fondo marino con agua caliente rica en minerales. Dice, ahí fue donde la vida se originó. Pero también viene otra teoría que se llama la panspermia. Esta teoría de la panspermia dice que la vida no se originó en la Tierra. Esta dice que la vida se originó desde el espacio. Por medio de meteoritos llegaron a la Tierra y esos meteoritos traían moléculas orgánicas o incluso microbios resistentes, y de ahí fue donde la vida se comenzó a originar. Y también veía otra teoría que se llama la teoría del mundo del ARN. Y esta teoría dice que antes del ADN y las proteínas existió un mundo basado en el ARN, que es el ácido ribonucleico. ¿Te acuerdas? Yo me acordé de la secundaria cuando enseñaban esas cosas y hasta apenas lo entendí, nunca lo entendí en la secundaria, pero hasta apenas lo entendí. El ácido ribonucleico, una molécula que puede almacenar información y realizar reacciones químicas. Entonces dicen, aquí fue donde la vida se originó. Entonces, hermanos, pero desde una perspectiva cristiana, o vamos a llamarlo desde una perspectiva teísta, nos dice que la vida fue creada por Dios con un propósito y con un diseño. Repito, la vida fue creada por Dios con un propósito y con un diseño. A esto se le llama el creacionismo literal. Creacionismo literal. Esto lo podemos ver en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, pero aún desde una postura teísta, hay algo que se le conoce como la evolución teísta. La evolución teísta, o los hermanos que son, que bueno, no sé si llamarlos hermanos, no creo que los tengan que llamar hermanos, pero la evolución teísta no quiere estar peleado con la ciencia, pero tampoco con Dios. Entonces quiere relacionar esto y dice, a ver, es que la evolución no ocurrió por azar, sino dentro de un plan divino. O sea, sí hubo una evolución, pero no por el azar. El hombre sí tiene millones de años, tiene muchos años el hombre. O sea, sí, quizás la vida inició como por medio de primates, pero se fueron evolucionando y llegó un punto donde Dios sopló ese aliento de vida. Y también, pues, esta postura de evolucionistas teístas dicen que, pues, el cuerpo humano, pues, se fue, desarrollando. Hermanos, sí, obviamente esto es antibíblico, porque la Biblia no nos menciona que Dios creó a Adán y Eva como un simio, como un mono, ¿verdad que no? O sea, creó un hombre de carne y hueso, y como somos ahora. Entonces, viendo las diferencias de todas estas teorías, las teorías de la ciencia, pues nos dicen, ¿quién creó al hombre? Su respuesta en general es, nadie. Nadie creó al hombre. Somos un proceso natural de reacciones químicas, nada más. Otros dicen, pues venimos del espacio, ¿verdad? O sea, por medio de meteoritos. ¿Cómo fue esa creación? Dicen, pues por selección natural. Ahí de la nada, ¡pum!, como palomitas, el hombre nació. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues millones de años. A la diferencia del creacionismo bíblico, el creacionismo literal, pues ¿quién creó al hombre? Dios. Dios creó al hombre. ¿Cómo?
Pues Dios lo creó de una forma directa, ¿verdad? Fue Dios quien lo creó de una forma directa. ¿Cuándo? En el principio, hace miles de años, en el principio, miles de años. Entonces, hermanos, el mundo está lleno de estas teorías, pero la Biblia nos da la respuesta. La Biblia tiene la respuesta de cómo se originó la vida. Y hermanos, y esta respuesta, pues está está detrás de toda ciencia, ¿verdad? Y aunque ellos se nieguen a aceptar que hay un ser supremo, que hay un creador, lo hay, hermanos. Claro que lo hay. Hay un ser supremo, hay un creador. Entonces, si fue Dios quien originó la vida, pues Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida. En el discurso de Pedro, cuando está ahí en el pórtico de Salomón y está hablando al pueblo en Hechos capítulo 3, versículo del 14 al 15, Hechos 3 del 14 al 15, Hechos 3, 14 al 15, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Fíjate lo que dice Pedro, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, la palabra autor aquí viene de una palabra griega que es arquegos, que quiere decir originante, que da principio. Se utiliza como nombre, denota que hay un fundador, un conductor. Entonces fue Dios quien es el fundador, el conductor, el originante que da principio a la vida. Hermanos, fue Dios quien originó la vida, quien dio principio, fundó esta vida, aunque parezca una locura para muchos que dicen que creer en Dios es como creer en un cuento de hadas. Algunos dicen, creer en Dios es como creer en unicornios. Hermanos, pero es más irreal creer que somos un accidente. Es más irreal creer que venimos de la nada, que nacimos ahí de forma natural. Y aunque así fuese, hermanos, que salimos conforme todas estas teorías de ya sea que del océano o de simples moléculas que se formaron, ¿quién creó eso? ¿Quién creó eso? Todo apunta a Dios. Detrás de todo eso aún está Dios. Mira, en Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis 2, 7. Génesis 2, 7 dice, entonces, después de que el Señor hizo la creación, ¿verdad? Empezó a crear todos los cielos, la tierra, las plantas, el mar, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida. Hermanos, el hombre tiene un alma, el hombre tiene un espíritu. Independientemente de lo que tú creas, si crees que somos una dicotomía o somos una tricotomía en el sentido de que somos espíritu, alma y cuerpo, o si nada más somos alma y cuerpo, porque creemos, yo soy de una dicotomía, yo no creo en una tricotomía, espíritu y alma y cuerpo, yo creo en una dicotomía, creo que el alma y el espíritu es lo mismo. Entonces, la vida no es un accidente. La vida no es un accidente, ni tampoco la vida es un producto de la evolución sin propósito. Hermanos, un accidente ocurre cuando solo hay un descuido. Y yo no creo que Dios se haya descuidado y el hombre haya salido. Ay, me descuidé. Ya salió un hombre. Claro que no. No fue un accidente, no fue un error o por una falta de, un accidente también puede ocurrir por una falta de previsión, algo que no prevés y ocurre el accidente. Y yo no veo aquí que Dios se le salió de control las cosas y es ahí donde tú y yo salimos, no, dice que Dios formó al hombre. Dios se tomó un tiempo para formar
al hombre. Y no solamente formarlo, sino darle aliento de vida. Y podemos ver un Dios trabajando en el hombre, formando al hombre. Así como con una curiosidad, porque hasta la Biblia dice, sopló en su nariz aliento de vida, le puso los ojitos, la nariz, la boca, lo acomodó, lo estructuró, el pelo. Y una vez que lo formó, ¿qué hizo Dios? Sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida. No vemos aquí, repito, un accidente ni nada evolutivo. Fue Dios quien le dio forma al hombre. El hombre, repito, estaba ahí inmóvil una vez que lo había formado, pero una vez que le da aliento de vida, que en el hebreo es el neshama, así, aliento, el neshama, que quiere decir alma, espíritu, vida, intelecto, el hombre se convierte en un ser viviente. En un ser viviente. Ahora el hombre tiene un alma, tiene espíritu, tiene vida, tiene intelecto. Y cuando decimos aquí que tiene intelecto, el hombre comenzó a entender, a razonar, a pensar, a conocer y a formar ideas. Hermanos, de verdad es más irreal creer que venimos de la nada, que venimos de un ser supremo. En Job capítulo 33, versículo 4, Job 33, 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién le originó la vida a Job, por llamarlo así? El Señor. El soplo del Omnipotente me dio vida. Hermanos, al ser Dios quien da vida al hombre, el hombre tiene dignidad y tiene valor. No es cuando le dice a una persona, valórate, valórate, ten dignidad, valórate. No, no, yo sin él me muero, no le hace que me pegue, pero que no se vaya. Valórate, ten dignidad, valórate. Al ser vivientes tenemos dignidad y tenemos valor, hermanos. ¿Por qué? ¿Por nosotros mismos? No, porque la vida proviene de Dios. Tenemos el aliento de Dios. ¿Has escuchado esa canción? Yo sé que sí la has escuchado. Aquella canción de Caminos de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez, que decía, no vale nada la vida no vale nada. La vida no vale nada, dice. No vale nada la vida. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba, dice. Hermanos, esto es algo terrible. Decir que la vida no vale nada. La vida vale porque proviene de Dios. Y hoy la vida se ha desvalorizado tanto que ya no importa asesinar un bebé en el vientre. Ya no importa eso. Ni siquiera ya lo llaman ser humano, lo llaman cosa, lo llaman masa, lo llaman el accidente, el error. Se ha desvalorizado tanto la vida, se ha desvalorizado tanto la vida, hermanos, que ya no nos asustamos porque matan a alguien. Ya se echaron a otro. Mataron a uno ahí por mi casa, a la vueltita ahí. Hay otro. Ya no nos asusta. Ya lo vemos tan normal. Cuando antes era que se murió alguien o que mata, ¿cómo te voy a creer? Sí, salió en el diario de Colima, ¿cómo te voy a creer? Sí. Pero se ha normalizado tanto esto, hermano, de que la vida pierda valor, que ya matan por unos cuantos pesos, o inclusive algunos nada más por placer. Hermanos, la vida tiene valor. Repito, ¿por qué tiene valor? Porque proviene de Dios. Y aún mejor, hermanos, porque no solamente proviene de Dios, porque somos a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón
y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Hermanos, decir que la vida no vale nada o atentar contra la vida del hombre o con nuestra propia vida es pecar contra Dios. Es pecar contra Dios. Es tener en poco al autor de la vida y su imagen que puso en nosotros. Es pecado, hermanos. Y si no me crees, ve la vida de Caín. ¿Qué le dijo Dios a Caín cuando le quitó la vida a su hermano? ¿Por qué la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra? Lo que hiciste fue algo terrible, Caín. Le quitaste la vida a alguien. Le quitaste la vida y vas a estar marcado de por vida. De por vida vas a estar marcado. Y llevó una marca de por vida. Hermanos, Dios es el autor de la vida. Hechos capítulo 17, versículo del 24 al 25. Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Otra vez, es el Señor. El Señor es el autor de la vida. Hermanos, pero no solamente Dios es el autor de la vida. Dios no solo da vida, sino que la sustenta y también la gobierna. Dios es el autor de la vida, pero Dios la sustenta y la gobierna. Job capítulo 12, versículo 10, Job 12, 10. Job 12:10, te lo voy a leer en la versión Palabra Dios para Todos. Job 12:10. Dios tiene la vida de todo ser humano en sus manos. ¿Quién tiene la vida del ser humano? Dios, hermanos. Dios es quien tiene la vida del ser humano. Es nuestro Dios quien decide cuándo inicia y es nuestro Dios quien decide cuándo la termina. Es nuestro Dios, no nosotros, hermanos. No nosotros. Fíjate que ha habido mucha disputa entre un tema muy controversial, ¿no? Hablar de que si a lo mejor un verdadero creyente pudiera quitarse la vida. Un verdadero creyente pudiera quitarse la vida. Un verdadero nacido de nuevo pudiera suicidarse. Y es aquí donde viene esto controversial. Dice, no, ¿cómo un verdadero nacido de Dios se va a suicidar? ¿Cómo un verdadero nacido de Dios se va a quitar la vida? No. Un verdadero nacido de Dios no lo haría. Y algunos hermanos teólogos y reformadores dicen, sí, sí puede, sí lo haría, sí lo haría. No, es que si lo hace, otros dicen, si lo hace, pues no era creyente. Un verdadero creyente no haría eso. Mira, Judas fue y se ahorcó y no era creyente. Pedro no, Pedro fue al arrepentimiento. Hermanos, ¿y a qué voy con esto? Inclusive hasta algunos pastores empezaron a hablar y hay unos cristianos que están promoviendo el suicidio. No, nadie está promoviendo el suicidio. Simplemente están hablando de que si suicidarse pudiese pasar en un verdadero nacido de nuevo. Pues sí, hermano. Pues sí. Pero cuando a ti se te viene a la mente el suicidarte, tú estás pensando en una pistola, en una soga. ¿Qué con aquel hermano que es diabético y le dicen que ya no tome coca y sigue tomando? ¿Cierto o no? Hermanos, o sea, no pensamos en lo extremo. Pensamos en allá, alguien que agarra. No pensemos allá en lo extremo. Y repito, con eso no estoy incitando, volvemos a lo mismo. No estoy incitando. Hay un solo pecado que no es perdonado, dijo Jesús. ¿Cuál? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermanos, pero lo que yo voy, el enfoque es,
que tú y yo no podemos atentar con nuestra propia vida porque es pecado delante de Dios. Es Dios quien da inicio en la vida y es Dios quien decide, no tú. Obviamente yo no voy a aprobar eso, que alguien se quite la vida. Claro que no, porque es pecado delante de Dios. Pero es Dios quien da el inicio y es Dios quien termina la vida. Es Dios quien determina los años del hombre. Es Dios quien sustenta, repito, aún la vida. ¿Recuerdas el pasaje de Job cuando permitió que Satanás tentara a Job? ¿Qué le dijo el Señor? Solamente no toques su vida. Toca sus bienes materiales, toca sus hijos, quítale lo que quieras, menos su vida, porque esa me pertenece. Esa me pertenece, esa yo decido cuándo será su fin, no tú, no ni él mismo, yo decido cuándo será su fin. Hermanos, Dios tiene la autoridad absoluta sobre nuestra vida. Es nuestro Dios. Hechos 17, 28. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿En quién? En Dios. En Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hermanos, todo lo que somos y tenemos, tanto la vida, la fuerza, la salud, la capacidad, depende de la voluntad de Dios. Es nuestro Dios quien sustenta nuestra vida. No son tus habilidades, no es tu fuerza, no es tu capacidad. Es que yo soy bien trabajador, yo hago, yo deshago. Porque ¿qué tal si caes encamado, hermanos? Quien sustenta la vida es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Hermanos, al no ser un accidente, sino creación de Dios por su voluntad. Entonces, si yo no soy un accidente, yo tengo un propósito en esta vida. Yo tengo un propósito en esta vida. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías 1, 5. Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Si un día a ti te dijeron que tú naciste por accidente, que tú no fuiste planeado, que no estabas en los planes de tus padres, pero se les chispoteó, que quizás eres hasta el fruto de una violación, o inclusive tú viviste eso y ahora tienes un hijo, déjame y te digo que no es un accidente. No eres un accidente. Aunque no estabas planeado por tus padres, aunque ellos puedan decir o como tú quieras, no eres un accidente. Estabas en los planes de Dios. Estabas en los planes de Dios. Estabas en su mente. Dios tiene un verdadero propósito para ti. No eres un accidente. Uziel, pero ¿cómo puedes decir que hasta un bebé que nació por medio de una violación estaba en los planes de Dios? Sí, sí estaba en los planes de Dios. Hermanos, recordemos que Dios no es el autor del mal, pero Dios usa el mal para un bien. ¿Ok? Dios no es el autor del mal, pero Dios usa el mal para un bien. Pero tú y yo tenemos un propósito en esta vida. El hombre no es un accidente, no está nomás por estar y pues ¿qué tengo que hacer? Tienes un propósito. Y yo sé que alguna vez quizás te has sentido como sin propósito en la vida. No hay un propósito, te sientes como desorientado. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué me casé? ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? ¿Por qué? No le encuentro propósito. No encuentro propósito a esto.
Tengo salud, tengo trabajo, tengo esposa, esposo, tengo hijos, económicamente estoy bien, pero hay algo que me falta. Hay algo que me falta. Todo está bien en mi vida, todo marcha bien. Pero hay algo que me falta, hermano. Dijimos al principio que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y al ser creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre es un ser espiritual. Te falta estar conectado con lo espiritual. Si tú eres creyente y te sientes como sin propósito, sin motivo, el por qué tengo que ir a trabajar, por qué me tengo que congregar, por qué, te puedo asegurar que has perdido tu relación con Dios. Te estás desconectando. Estás desconectado, por eso no encuentras propósito ni en el trabajo, ni en tu casa, ni con tus hijos, ni con tu esposa, ni con tu esposo, porque has perdido tu relación con Dios. Porque de verdad no creo que teniendo una relación con Dios te sientas así. Porque sabes el propósito de tu vida, sabes hacia dónde vas, sabes por qué tienes que hacer las cosas. Y si tú no tienes una relación con Dios y nunca la has tenido y no conoces al Señor, puedes tener un novio, una novia, amigo, trabajo, éxito en la vida, pero emocionalmente no vas a estar bien. Vas a sentir que algo te falta. Te falta el Señor. Te falta el Señor a tu vida. Hermanos, nuestra vida tiene sentido cuando la vivimos en relación con Dios. En relación con Dios. La Biblia describe al hombre, describe la condición del hombre como pecado. La condición del hombre en pecado, perdón, la describe como si el hombre estuviese ciego. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a los fariseos, ciegos guiando a otros ciegos? Describe la condición del hombre pecador como ciego. Un ciego que, hermanos, no sabe a dónde va. No sabe. Tienen que dirigirlo, tienen que caminar. A menos de que empiece a aprender y empiece a valerse por sí mismo. Pero no es una condición en la cual deba de estar. No debe ser natural, no es algo por naturaleza. ¿Recuerdas cuando Jesús le dio la vista a aquel ciego que tenía ciego, creo que desde niño, ¿no? Era ciego y Jesús le da la vista, le da la vista y se presenta ante los fariseos y le dice, ¿quién te sanó? Ese que te sanó no viene de Dios. Y dice, pues yo no sé si venga de Dios, si sea pecador como ustedes dicen, pero lo que sí sé que Dios no escucha a los pecadores. Dice. Y este me sanó. Este me sanó. Y luego le mandan llamar a los papás y ¿es cierto que tu hijo? Sí, sí es cierto. ¿Y quién lo sanó? Pues no sé, él tiene edad, pregúntenle. Él tiene edad. Y otra vez le mandan llamar, a ver, ¿es cierto que Jesús y que no sé qué, que él te sanó, que demonios tiene y que no sé cuánto? Y le dice, miren, yo no sé si todo lo que ustedes dicen es verdad, solo una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Ahora veo. Es que ahí donde tú vas te lavan el cerebro, es que esto, es que lo otro, es que yo no sé. Solo una cosa yo sí sé bien, que antes era ciego y ahora veo. Ahora sé por dónde conducirme. Ahora encuentro sentido a mi vida, sé por dónde ir, porque es el Señor que me ha dado vida, me ha dado vista. Puedo ver, puedo ver. ¿Cuál es el propósito principal del hombre, hermanos? Lo enseñamos en el segundo tema de esta serie. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Que seas famoso y exitoso en esta vida. Que tengas un matrimonio feliz. Que tengas carro, casa, dinero, porque para muchos sí es. Yo me sorprendo cuando los jóvenes dicen, yo me voy a casar cuando ya tenga carro, casa y dinero. Y a lo mejor vas a estar así. Ya tienes cuarentón y sigues esperando la casa, el carro, el dinero. No, yo ya que esté más como una estabilidad, así vas a estar. El patrimonio se forma juntos, hermanos. Eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso, que se empieza a formar juntos. Ya que tenga carro, casa, dinero, y lo que ganas vas y te lo compras en videojuegos. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues?
Patrimonio se va formando juntos, hermanos, los dos con el sudor de la frente. Hermanos, el propósito principal del hombre debe ser glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito principal del hombre. Una vez que Dios trabajó los 6 días, ¿para qué usó el séptimo día? Para descansar, pero en ese descanso, ¿qué? Para que todas sus criaturas lo glorificaran, lo alabaran. Para eso fue el séptimo día, para el Señor ser alabado, ser glorificado. Salmo capítulo 73, versículo 25. Salmo 73, 25 al versículo 26. Pregunta el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué dice el salmista? Nada deseo en la tierra más que a ti. Más que a ti. Hermanos, la gloria de Dios debe ser el interés primordial de la mente del creyente. Debemos disfrutar de Él para siempre. Si no sabías cuál era el propósito de Dios en tu vida, dices, yo no sé, como que me siento sin propósito. Es el propósito de Dios, glorificarle. Y yo sé que algunos pueden pensar y decir, ¿cómo que glorificar a Dios? Y todos los días, y disfrutar de Él todos los días, con trabajos vengo el domingo. Exacto, no eres creyente. No eres creyente. Por eso las cosas de Dios te pesan. Porque no eres creyente. Por eso las cosas de Dios te aburren. Porque no eres creyente. Por eso le buscas excusas a cada una de las cosas del Señor. Quiero empezar a preparar un tema igual para cuando terminemos esta serie, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho, los que viven en el mundo, los que se pierden, los que se emborrachan, los que viven la vida como quieren. No es cierto, hermanos. El camino ancho es el que se hace o dice ser creyente. Un camino ancho donde yo amoldo a Dios a mi condición. Está tan ancho el camino que mira, nada me cuesta. Si quiero voy, si quiero leo, si quiero me congrego, si quiero pongo excusas. Tengo un camino tan ancho aquí, a gusto, a gusto. Pero el camino angosto es aquel que toma su cruz y solamente por el camino pasa a él cargando su propia cruz. Vamos a ver si lo preparamos, si el Señor nos permite predicarlo. En nuestra condición caída, hermanos, el pecado nos separa de Dios y hace que sea posible glorificar a Dios por nuestra propia cuenta. Que somos pecadores, hermanos, y cada rato fallamos. Pero ¿dónde lo podemos glorificar al Señor? A través del sacrificio de su Hijo. Al yo creer el sacrificio de su Hijo, al ser reconciliados nosotros con Dios por medio de su Hijo. Nuestro pecado es perdonado y ya no hay barreras entre Dios y nosotros. ¿Cómo puedo glorificar yo a Dios? La gloria de Dios se manifiesta en la persona de su Hijo Jesucristo. Es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta. Y si yo soy un seguidor de Cristo y trato de caminar como Cristo, estoy glorificando a Dios. Estoy glorificando a Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, no solo Jesucristo es la imagen misma de Dios, sino también es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo.
Él es la manifestación perfecta de Dios en un cuerpo humano. Por eso Él es perfecto y el único mediador entre Dios y el hombre. Hermanos, hasta aquí hemos visto que Dios es el autor de la vida. Somos hechos a su imagen y semejanza. Él sustenta la vida, Él la gobierna, que no somos un accidente, somos creación de Dios por su voluntad, con un propósito en la vida. Es lo que hemos visto ahorita en todo esto que hemos estado hablando. Por eso el sexto mandamiento dice, no matarás. No matarás, porque matar es atentar contra Dios mismo. Matar es atentar contra el autor de la vida. Hermanos, para Dios son preciosas y de gran valor la vida de los hombres. Por eso Él la defiende. Por eso Él defiende la vida. Salmo capítulo 139, versículo del 13 al 16. Salmo 139, versículo del 13 al 16. Predicaba, el día que prediqué en Manzanillo, les digo a los hermanos, no estoy enojado, así predico. Los hermanos en la congregación ya están bien acostumbrados, pero no es que esté molesto. O sea, y hablamos un tema sobre la madurez, ¿no? Alcanzando la madurez, hablamos ese tema y les dice el pastor al final, ¿les quedó claro, hermanos? Sí, si no les vuelvo a traer al pastor, para que les predique y les quede claro. Pero no estoy enojado, hermanos, Salmo 139, versículo del 13 al 16. Salmo 139, versículo del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hace un tiempo, mi hermana Cintia subió un video por lo que se dedica ahí en cuanto a la concepción de un bebé, ¿no? Y después cómo se va formando un bebé. Y yo estaba viendo ahí, vi su video y me gustó mucho, ¿no? Cómo empieza a tomar la forma hasta los 9 meses. Y yo lo único que publiqué fue, copié este versículo y lo puse ahí nada más, ¿no? Pum, mi embrión vieron tus ojos, fui formado y empezó una llovedera, hermanos, ahí. Empezó una llovedera ahí de cosas y que algunos pues sí le daban así como que me gusta, pero otros de que no es cierto, que eso es solamente una masa de carne y que no sé qué y luego pues no me gusta entrar siempre, no me gusta a mí entrar en debates y menos en eso, pero al ver cómo escribían esas cosas, le puse, es que eso es lo más maravilloso, que realmente la palabra embrión aquí pues sí se refiere como a una masa en el original. Dije, pero eso es lo maravilloso, que siendo eso una masa sin forma aún, como sin forma, vio al Señor, tiene vida. Y eso es lo impactante aquí, que eso tiene vida. Hermanos, Dios valora la vida aún desde el vientre, hermanos. Aún desde el vientre como hasta el final de los días, tanto desde el vientre de la madre como hasta el final de los días, Dios valora la vida. Dios valora la vida por igual. Por igual, no, porque este es un embrión, está muy pequeño, a esta la valoro más que a esta que ya vivió. No, la valora por igual, aquí y acá. Entonces, y yo sé, hermanos, que hoy en día se quiere enseñar lo contrario. O se enseña ya lo contrario. Inclusive están reformando leyes para argumentar, como decíamos al principio, que un embrión no es nada, que un embrión no tiene vida. Pero la palabra de Dios nos enseña que la vida comienza antes del nacimiento,
Y es Dios quien conoce. Es Dios quien conoce el embrión y es Dios quien la concede, hermanos. Antes del nacimiento. Tienen en poco la vida humana. Y aunque ellos digan que lo que tienen en el vientre no es humano, las personas que piensan de esa manera, su Dios es Moloc. Su Dios es Moloc. ¿Sabes qué hacían? ¿Qué ofrecían al Dios Moloc? Sus hijos, sus propios hijos. Moloc estaba representado como el cuerpo de un humano con cabeza como de un toro, de un becerro, y lo tenían así representado, y dice que en su pecho tenía como huecos y en sus manos, y ahí colocaban a los niños y los quemaban. Le prendían fuego al cuerpo de Moloc, lo llenaban de leña y ponían a sus hijos, o sea, los achicharraban, los tostaban. Y puedes leer esto y dices, qué perversidad. Y para Dios esto era aborrecible, hermanos. Qué perversidad. ¿Quién va a poner un niño ahí? ¿Quién va a dar a su propio hijo? Es lo mismo hoy, hermanos, con lo del aborto. Es lo mismo con lo del aborto. Y Dios advierte al pueblo de no contaminarse de esto, que no fuera introducido en sus mentes, porque el cristiano corre un gran peligro, hermanos. Cuando las cosas se ponen tan románticas, que tratan de hacer ver que el pecado no es tan malo. No es tan malo. Mira, en Levítico capítulo 18, Levítico 18, versículo 21. Levítico 18, 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hermanos, ¿pero qué nos enseña esto? ¿O qué nos quieren meter estas nuevas ideas? Esto del feminismo radical, el feminismo, o como lo llaman, la tercera ola. Todas estas leyes que se empiezan a promover de ese feminismo. Hermanos, yo estoy de acuerdo que la mujer luche por sus derechos, pero por derechos reales. Por derechos reales. Y qué bueno con algunas cosas de los primeros feminismos, donde la mujer tenía que trabajar 15 horas y el hombre trabajaba 8 y se les pagaba igual. O inclusive algunos hombres tenían que llevar a sus mujeres a trabajar para que el hombre pudiera sacar el trabajo y a la mujer no se le pagaba. Nada más lo del hombre. Y todas estas cosas, que matar a una mujer no te condenaban, y que la mujer nada más servía para tener hijos, y todas estas cosas que se pelearon por esos derechos. Qué bueno que la mujer no podía votar, su voto no servía. Todo eso es muy bueno y estoy totalmente de acuerdo, porque cuando el apóstol Pablo vino, ¿qué hizo con el cristianismo? Romper todas esas barreras, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Eso se creía en la cultura romana, en la cultura griega. Los romanos habían adoptado todo esto de los griegos. Pero cuando viene Pablo y empieza a expresar esto y dice, a ver, para Dios el hombre y la mujer son iguales. Son iguales y dan el mismo valor el Señor al hombre y a la mujer, y empieza a hablar de esto, empieza a hablar de esta igualdad, pero en orden, el Señor ha estipulado al varón como cabeza de hogar, y empieza a hablar esto y llegó a tal grado, hermanos, que las hermanas pues dijeron, caray, pues somos igual, pues yo también puedo hablar, yo puedo predicar, yo puedo hacer, yo esto y lo otro, y empezaron a hablar más que los varones en la congregación. Ya querían tomar el mando de ahí, pues si somos iguales. ¿Y qué hizo Pablo? Miren, mejor la mujer guarde silencio en la congregación. Guarde silencio, pero por estas cosas que se estaban presentando, hermanos, que quisieron empezar a tomar la autoridad. Hermanos, pero el feminismo de hoy en día, este radical, este de la tercera ola, considera el aborto como un derecho humano. Quiere ponerlo como un derecho humano. Afirman que toda mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, aún incluyendo el embarazo. Llaman al aborto de una forma como libertad reproductiva. Y su eslogan es, mi cuerpo, mi decisión.
y dijera ahí un hermano, dijera, no, no es hermano. Me gusta escuchar mucho a Agustín Laje, ¿no? Cuando empieza a debatir a todos estos, dice, pero no es tu cuerpo lo que traes adentro, traes otro cuerpo. Es otro cuerpo. Lo presentan como un asunto de justicia e igualdad. Dicen que para que haya igualdad de género, las mujeres deben tener acceso legal y seguro al aborto. Argumentan que obligar a una mujer a continuar con un embarazo es una forma de opresión patriarcal. Ahora ya todo es culpa del patriarcado. Si estornudas, culpa del patriarcado. Todo es culpa del patriarcado, hermanos. Todo es culpa del patriarcado. Todo el patriarcado. Veía una entrevista que le hacían unas mujeres y le decían, ¿qué pasaría si el día de mañana te despiertas y no hay a dos muchachitas? ¿Qué pasaría si el día de mañana te despiertas y ya no hay hombres en la tierra? Dice, yo sería feliz. Sería feliz, sería más plena. Tendríamos un mundo mejor, más seguro. Y le preguntan a la otra, ¿y tú? Dice, yo encantada de la vida. Ojalá y ese sueño se cumpliera. Pudiéramos realizarnos mejor como mujeres, que si yo me despierto mañana y no hay ningún hombre, wow. Y entrevistan a dos hombres, dice, ¿qué pasaría si el día de mañana te despiertas y no hay mujeres? Dice, no, nuestra vida no sería igual. ¿Te imaginas despertarme y no ver a mi mamá? No ver a mi hermana, no ver a mis tías, a mi abuelita, no, mi esposa, no, mi vida no sería la misma. Pero es el patriarcado. Hermanos, hermanos, el mundo está loco. El mundo está loco. Niegan la humanidad del no nacido. Consideran que el feto durante las primeras etapas del embarazo no puede nacer. Ya no quieren ya no lo llaman bebé, sino que le dicen un producto de la concepción o simplemente células. Células. ¿Qué nos enseña esto del feminismo radical, la tercera ola? La mujer decide sobre su cuerpo. La Biblia dice, el cuerpo pertenece a Dios. El feminismo dice, el feto no es una persona. La Biblia dice, desde el vientre es conocido por Dios. El aborto es la libertad, dicen ellas. La Biblia dice, el aborto es pecado, atenta contra la vida. La maternidad debe ser elegida. La Biblia nos dice, la vida es un don sagrado. Hermanos, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos que derraman sangre inocente. Un bebé no tiene la culpa, un feto no tiene la culpa del pecado. Él es inocente. Él es inocente. Hermanos, y Dios sabe que todo esto procede del corazón humano. Dios lo sabe. Todo esto procede del hombre pecador. Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20. Mateo 15, del 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermano, deja de culpar al gobierno, deja de culpar a tus padres, deja de culpar a la economía, a tu marido, a tu esposa, a tus hijos. Estas cosas provienen del corazón del hombre caído. Hermanos, si quiero ir sobre el último punto. Dios es el autor de la vida, Jesús es el autor de la vida, pero también es el autor de la vida eterna. El autor de la vida eterna. Cristo no es solo el autor de la vida, sino que es la fuente misma de la vida eterna. Juan
1:4. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En él. La vida proviene de él, la vida eterna. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjate cómo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice: yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades y yo soy una de las vidas. No, yo soy el único. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Entonces, ninguna religión, no todas las religiones te llevan a Dios, no todas las religiones te dan vida, no todas. ¿Solamente quién? Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, Jesús no ofrece solo una experiencia con Él una vez a la semana. Jesús no ofrece una experiencia con Él cada domingo. Es que cuando vayamos el domingo. Jesús no ofrece una experiencia cada 15 días, cada mes o en tus ratos libres. Él ofrece una vida verdadera. Una vida verdadera. Y esa vida verdadera, hermanos, esa vida verdadera, esa vida eterna, es en el conocimiento de su Padre, en el conocimiento del Hijo. Es en ese conocimiento, poner en práctica lo aprendido, que eso que tanto sé me impulse a vivirlo. En este seminario que fuimos, que hubo en la congregación la Gracia, fue mucha bendición. Y hablaban sobre ser discípulo de Cristo. Y un discípulo no es aquel que solo sabe, sino es un discípulo que sabe y lo vive. Que va en el camino con Jesús, que camina con Jesús. Hermanos, porque hay algunos, y sobre todo me refiero más a estos hermanos como los reformados, nosotros como bautistas, que les puedo dar un examen en cuanto a teología, pueden sacar hasta 10. Puedo sacar hasta 10. Pero ¿qué tanto lo vives? ¿Qué tanto vivimos eso que sabemos? Y a veces nos jactamos: ay, esos pentecostales que se caen y que hacen y que se voltean y que hablan en lenguas y que esto y que lo otro. Y ay, no, ay, bien ignorantes. Pero a veces lo poquito que saben, lo viven. Lo viven. Lo viven. Teníamos un maestro en el instituto que nunca nos hacía examen, él. Nunca nos hacía examen. Llegaban los exámenes y los exámenes. Ya vienen los exámenes. Y terminaba y decía: hermanos, examen, saca una libreta, saca tu hoja, arranca una hoja de tu libreta. Entonces, ok, de todo lo que vimos en este trimestre, califícate, ¿qué tanto lo viviste? Ponle ahí tu calificación y me la entregas. Ese era su examen. Hermano, pues yo no quería quedarme allá, decir, no, quedarme acá otros 3 años. Ponía el 6, así como, otros el 10, así, yo viví todo. Otros se reprobaban. 5. ¿Qué tanto lo vives? ¿Qué tanto vives lo que sabes? Jesús dijo: hermano, ¿estás seguro de tener vida eterna? Pregunto, ¿estás seguro de tener vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Jesús lo dijo. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, hermanos. Conocer a Dios. Conocer quién es Dios. Como Dios es el autor de la vida, hermanos, como Dios es quien la sustenta, la gobierna, da propósito, la guarda, la defiende y la valora, no debemos atentar contra ella. Repito, ya que es pecado. Y su mandato dice: no
matarás. No matarás. Como imagen de Dios, estamos llamados, hermanos, a respetar y a proteger la vida humana y a vivir en santidad. Repito, como imagen de Dios, estamos llamados todos, por igual, a respetar, a proteger la vida humana y a vivir en santidad. La pregunta es, ¿estamos valorando la vida propia y la de los demás? ¿Realmente la valoramos? Y si estás hoy tú aquí y no conoces de Dios, te invito a que le conozcas. Dios es el autor de la vida y por eso estás aquí, presente. Porque fue Dios quien te ha concedido la vida. Pero es el mismo Dios quien puede otorgarte la vida eterna. No eres un accidente, tienes un propósito y es Dios quien quiere darte vida espiritual. Porque en el deseo de Dios es que todos le conozcan, que ninguno perezca. Deja ya tus argumentos, arrepiéntete de tus pecados y ven con el Señor. Ven con el Señor. Humíllate ante Dios. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, aquí estoy. Quiero conocerte. Quiero conocerte. No quiero que me cuenten, yo quiero vivirlo. ¿Recuerdas cuando Jesús está hablando con sus discípulos y le dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo? Y empieza a hablarle a los discípulos y los empieza a llamar la atención y dice que había muchos discípulos ahí, ¿cierto o no? Muchos. Y comienza a hablarles Jesús a sus discípulos, el que no bebe mi carne, no bebe mi sangre, y está hablando con ellos. Y unos empiezan a decir, dura palabra es esta, dura palabra es esta. Es muy feo lo que habla Jesús. Yo venía a escuchar a ese Jesús que sana milagros. Yo venía a escuchar a ese Jesús que restaura matrimonios. Yo venía a escuchar a ese Jesús que puede dar de comer. Yo venía a escuchar a ese Jesús que habla palabras de amor, nada más. Yo venía a escuchar a ese Jesús, pero un Jesús que reta, un Jesús que confronta, un Jesús que dice que deje mi pecado. No, dura palabra es esta. Y dice que a partir de ahí, muchos, no dice unos cuantos, dice muchos de sus discípulos volvieron atrás. Lo dejaron de seguir. Ya no quisieron caminar con Jesús. Dijeron, a mí me lo presentaron esto más fácil. Me dijeron que nada más era de ir el domingo, estar sentado, escuchar, pero vivir toda una vida, no. Dice, muchos dejaron de seguir a Jesús. Se empiezan a ir. Se empiezan a ir. Y dice que Jesús ve a sus discípulos y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? Si se quieren ir, váyanse. Pero habla uno y ¿qué dice? Señor, ¿a quién más iremos? ¿A quién más? O sea, ellos van agarrando un camino, creen su propia verdad, van a vivir su estilo de vida, Señor. Pero nosotros, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú. Solo tú. Hermano, ya estás en el barco. ¿A dónde más puedes ir? Ya estás en el barco. Es mejor no haberme conocido que haberme conocido y haber desertado. Ya estás, hermano. Ya estás en el barco. Ya estás. Gloria a nuestro Dios. Esa es la introducción, hermanos, del no matarás. Vamos a ver después las exigencias, las prohibiciones, así que digo que nos va a ocupar varios pasajes. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Porque como siempre te decimos, Señor, cada domingo, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, confronta nuestros corazones, tu palabra confronta nuestro pecado
Y cuando venimos a ti, Señor, y estudiamos la Biblia y exponemos tu palabra, Señor, es como vernos a un espejo. Y nos damos cuenta, Señor, de cuántas cosas nos faltan, cuántas cosas tenemos que nos estorban para parecernos a tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, pero eso es lo maravilloso, que ahora nos damos cuenta. Ahora lo vemos, lo que antes no veíamos. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Queremos caminar contigo, queremos ser tus discípulos, queremos seguir ese camino, esa verdad y esa vida que solamente tú puedes dar, la vida eterna. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Que así como les trajiste con bien el día de hoy, Señor, puedas regresarlos con bien a sus hogares, a los lugares que tienen destinados a ir, Señor. Y sobre todo, Señor, que puedan aprender y a entender que tienen un propósito en esta vida, que no son un accidente y que vivimos, Señor, para glorificarte. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, que el Señor me les bendiga. Creo que hoy sí hay paletas, ¿verdad, José Manuel?